Hola, soy Laura Galo y hoy tengo el privilegio de entrevistar a Pedro Rosique Díaz, psiquiatra y coordinador del Hospital de Día y del programa de trastornos de la personalidad del Hospital Psiquiátrico Román Alberca. Además de ser la persona que en estos últimos años me ha ayudado en mi caminar y ha dado luz a todo este proceso, al que le estoy muy agradecida por su apoyo y que creo que es parte de esa ayuda en el crecimiento. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días, Laura. Muchas gracias por contar conmigo y felicitarte por estas iniciativas que tú tienes, ¿no? Tan interesantes, sobre todo desde que cada vez lo valoramos más, iniciativas en primera persona, ¿no? Así que muchas gracias por contar conmigo. Pues nada, dos preguntas muy sencillas o no. La primera es que, ¿qué opinas de este aumento en diagnósticos de salud mental que están en estos últimos años, que casi parece una epidemia de repente? Pues hay varias cosas que comentaría ahí, Laura. Primero, creo que se ha hecho una labor muy buena de desestigmatización de la enfermedad mental o de los problemas psíquicos, pero ha sido un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, nuestra intención quizás era más desestigmatizar el trastorno mental grave, ¿no? Personas con problemas de salud mental severos que tenían severas dificultades para poder acceder al mundo laboral, para poder tener un tratamiento inclusivo en la comunidad, ¿no? Quizás teníamos en la cabeza personas con diagnóstico de esquizofrenia, de trastorno bipolar grave, y no sé si ha servido tanto para eso las campañas de desestigmatización como para desestigmatizar los sufrimientos psíquicos más inherentes a la vida, ¿no? Es decir, como que hemos provocado cierto efecto llamada a la salud mental ante problemas de la vida cotidiana, ante malestares psíquicos de la vida cotidiana, y a lo mejor ahí hemos inflado, ¿no? el campo de actuación de la psiquiatría, de la salud mental. No sé si me explico. Por un lado, nosotros queríamos que los enfermos mentales o las personas con una enfermedad mental grave tuvieran un mejor acceso a la sociedad y a poder ser personas de pleno derecho, ciudadanos de pleno derecho en la sociedad, y hemos hecho un efecto llamada, ¿no? y cada vez tenemos una mayor medicalización y psiquiatrización de problemas de la vida cotidiana. Otro tema son los adolescentes, ¿no? y algo está pasando con la adolescencia que yo todavía me siento con poca perspectiva, quizás necesitamos un poquito más de perspectiva para entender lo que está pasando. Sí que hay un aumento de demanda con intentos suicidas, problemas alimentarios, autolesiones, un gran malestar psíquico en población muy joven, 15, 16 añitos, y eso nos preocupa. Todavía tendremos que sentarnos a analizar si ese malestar psíquico es el mismo de siempre, con distinta forma, qué ha pasado con la pandemia, con las redes sociales. Yo ya te digo, Laura, todavía me siento con poca perspectiva, ¿no? Entonces, diríamos, por un lado ha habido un efecto llamada de los malestares más comunes de la vida, por otro lado algo está pasando con la adolescencia, ¿no? Yo creo que esos son los dos puntos más importantes. Es verdad, porque tengo mi hija con 13 que la voy a hablar con una naturalidad de, es que mi amiga tiene ansiedad, la otra es que tiene depresión, no sé cuánto, o sea, y como que se diagnostican y todo como muy, y yo a veces lo hablo con ella, es que, o sea, tampoco es un juego la salud mental, o sea, en el papel de victimizar o llamar la atención desde ay, que tengo ansiedad. El miedo es infantilizar mucho a la gente, ¿no? y que el malestar de la vida cotidiana se vuelva tan insoportable para las personas que tengamos que medicalizarlo, ¿no? Ese es el gran riesgo, yo creo, de este momento, ¿no? La gente viene a consulta y dice, estoy deprimido, ¿no? Como si tú fueras al cardiólogo y dijeras, tengo una fibrilación auricular, ¿no? Y decir, bueno, deprimido, a ver, cuéntame lo que pasa y ya veremos si estás deprimido o no. Sí, es verdad.
lo que dicen, ¿no? Como que el normalizar un poco el tema de la salud mental ha llevado a que hagamos uso de los diagnósticos abiertamente de una forma como muy... Pues la segunda pregunta es que, claro, en mi momento, ¿no? Cuando a mí me diagnostican o me diagnosticáis, sobre todo el último diagnóstico que tengo, para mí fue como encerrarme en una habitación con esa etiqueta gigante, con esos síntomas que yo no sabía ni qué hacer con ellos, ¿no? Con el único recurso para mí en ese momento que fue llorar. Entonces, yo sé los recursos que me han dado, pero me gustaría que tú comentases qué recursos o qué claves para abrir esa puerta y no quedarte ahí con la etiqueta, con los síntomas y con el sufrimiento y poder abrir y dejar que entre o salir gente. El tema de los diagnósticos cada vez es también más controvertido. Ten en cuenta que en salud mental, en psiquiatría, más que diagnosticar, clasificamos, o sea, son clasificaciones. Yo con los años cada vez me vuelvo incluso más escéptico de mis propios diagnósticos, ¿no? Y digo, ostras, pues a lo mejor este diagnóstico que puse no era. Intentar que el sufrimiento o el malestar de una persona case perfectamente con un cuadro que está en un libro es muy difícil, ¿no? Es decir, cada persona es única y el sufrimiento de cada uno es muy personal. Con lo cual los diagnósticos hay que cogerlos siempre con pinzas, ¿no? Necesitamos diagnosticar porque necesitamos hacernos un marco, ¿no? Pero siempre sabiendo que los diagnósticos en salud mental pueden ser cambiantes, pueden modificarse con el tiempo, evolucionar, ¿no? Y que no son algo estático y fijo, ¿no? Entonces diría, no obsesionarnos tanto con el diagnóstico. Por parte de los profesionales tenemos que también desenfocarnos tanto de los síntomas y centrarnos en que las personas puedan tener una funcionalidad, o sea, quitar el foco médico de eliminar síntomas, con lo cual podemos caer en una excesiva medicalización, fármacos para cualquier síntoma y bueno, uno tiene que convivir con determinados síntomas. Cualquier patología uno lo sabe. Cuando uno tiene una artrosis sabe que va a tener que convivir con cierto dolor, que el médico no le puede quitar completamente el dolor. Que la clave no es tanto eliminar al 100%, sino que uno con ciertos malestares pueda seguir con su vida. O sea, poner el foco en la funcionalidad. ¿Cómo romper, me preguntabas, ese momento donde uno siente que nadie le va a poder entender, que ese sufrimiento va a ser eterno y que nadie va a ser capaz de echarle un cable? Para mí lo más importante es estar conectado, es decir, una adecuada red de apoyo, tener vínculos profundos, tener vínculos estables con los demás, es la solución, es decir, una persona sola lo va a tener muy difícil. Necesitamos todos tolerar cierta dependencia de los demás y una interdependencia de los demás sana que nos permita en los momentos de malestar tirar de ellos, ¿no? Entonces, cuando muchas veces hacemos campañas de prevención de salud mental, se nos olvida que quizás la mayor prevención es favorecer relaciones y favorecer que las personas estemos más conectados. Por eso hablamos antes de la adolescencia y las redes sociales, de la pandemia, el aislamiento. La mayor prevención de un problema de salud mental o lo que va a permitir que alguien cuando empieza a estar mal pueda recibir ayuda es haber fomentado previamente vínculos y que las personas estemos en una red de apoyo sólida. Sí. Me quedo con esa primera parte que has dicho de no obsesionarte con el diagnóstico, porque es cierto que es cambiante, porque vamos evolucionando y conforme va evolucionando eso puede ir cambiando, aunque haya pues una patología como latente. Luego el hecho de dejarte llevar, es decir, a asumir que hay una parte, en mi caso por ejemplo, que tiende así como muy a la depresión, ¿no? Saber que eso puede estar ahí, esa tristeza, y no obsesionarme con, ¿sabes? Estoy depresiva, sino, pues bueno, son épocas en las que estoy más triste o tengo menos energía y puedo sobrellevarlo y siendo consciente y aceptando lo podemos llevar, ¿no? Y esa parte de
aceptar al final que parece que hay una nueva, o sea, hay una ola así ahora donde somos todos seres individuales y solo podemos y solo nosotros somos fuertes, y no, y asumir que no, que somos al final personas que necesitamos interrelacionarnos y que eso es sano y nos ayuda a sentirnos apoyados, amados y parte de ese nexo, ¿no? Un poco... Yo creo que es clave, Laura, en mi experiencia, las personas que mejor superan un malestar psíquico, un problema de salud mental, son las personas que tienen una red de apoyo suficientemente amplia, ¿no? Favorecer los vínculos y fomentar los vínculos frente al aislamiento del móvil, redes sociales, etcétera, me parece un punto clave. Bueno, yo apuntaré que tener un psiquiatra, un psicólogo, un terapeuta de confianza, que te conozca, que se moleste en conocerte, no verte 5 minutos y mandarte 8 pastillas como me ha pasado, eso es grandioso. Es decir, al final tener un terapeuta, un psiquiatra, que lo que cada uno le venga bien, ¿no? Que le acompañe y tenga esa confianza de conocerse de verdad, que por desgracia la seguridad social no siempre da esa salida, creo que también es clave, por lo menos en mi proceso. Hay un desbordamiento de la salud mental y de toda la salud, ahora mismo está muy desbordado, pero además todavía hay un modelo muy como si fuéramos cualquier otro especialista, ¿no? El cardiólogo te ve y a lo mejor en 10 minutos es capaz de diagnosticarte, mira el electrocardiograma, te ajusta la medicación y punto. Quizás en nuestro campo ese modelo del especialista, que tú vas a su consulta, que funciona para el resto de especialidades, más o menos, ¿no? Mejorable siempre es, pero un neurólogo, un cardiólogo a lo mejor puede permitirse eso, pero olvidamos que en este tratamiento el vínculo es muy, muy importante, ¿no? Que cuando hay un malestar psíquico no vale, tiene que haber una comunicación muy profunda con tu terapeuta, con el psiquiatra, el psicólogo y también incluir más profesionales, es decir, a veces nos olvidamos de los enfermeros de salud mental, terapeutas ocupacionales, que no solo el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? Que tenemos que entendernos un poquito más. Pues mil gracias por dar luz y nada, seguimos viéndonos y a vosotros gracias por escucharnos. Muchas gracias.